Hola, hola queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es realmente un privilegio volvernos a encontrar en esta ocasión con la finalidad de comentar y estudiar nuestra escuela sabática que en esta ocasión lleva como título La adoración en la educación. Es realmente una extraordinaria lección porque la adoración debe ser fundamentalmente un componente necesario para la educación. Porque si toda verdadera educación debe comprenderse como la restauración de la imagen de Dios en el ser humano, como la restauración del carácter divino en la humanidad, es decir, de un carácter a la semejanza de Cristo, entonces la adoración debe ser parte de este proceso, debe ser parte de la educación. Así que acompáñenme en el nombre de Dios para que hagamos una oración de tal manera que nuestro Padre Celestial pueda cumplir su promesa de guiarnos a toda verdad y moverse en nuestro interior con poder en el nombre de Jesús. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre de Cristo pedimos delante de tu trono, nos sea concedido el don de tu Santo Espíritu que prometiste que nos guiaría a toda verdad. Queremos contemplar la verdad como es en Jesús y al contemplarla, Señor, queremos ser transformados de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, por la fe, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, quisiera pedirles que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo número 4 y 5. Vamos a leer algunos pasajes gloriosos de estos capítulos. Apocalipsis, capítulo número 4 y 5. Mira lo que dice el primer versículo del capítulo 4. Dice así: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo interesante de este pasaje, en el día de hoy, no es para nosotros su valor profético, en el sentido de lo que este pasaje pueda mostrar con respecto a las cosas que sucederán después de estas. Lo interesante de este pasaje para nosotros en esta ocasión es lo que el pasaje nos dice en relación con una puerta abierta en el cielo, a través de la cual Juan el revelador va a ser invitado a entrar para presenciar la adoración celestial. No cualquier cosa, la adoración de la corte celestial. Y con toda probabilidad se trata de la misma corte cuyos tronos fueron puestos en aquel día en que, de acuerdo a la visión del profeta Daniel, capítulo número 7, comenzó el juicio con el anciano de días sentándose para que los libros fuesen abiertos y los tronos fuesen puestos y los ángeles como testigos en presencia de todo el universo entraran a presenciar el juicio. Con toda probabilidad se trata de la misma corte celestial, presidida por el anciano de días. En Apocalipsis capítulo 4, entonces se nos dice el motivo principal que funciona como el fundamento y razón de la verdadera adoración celestial. Y si alguna vez hemos nosotros los seres humanos de tomar como referencia un patrón, un modelo de adoración, no cabe duda que es la celestial a donde deberíamos mirar. Mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 4:11. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
de acuerdo con este pasaje, el motivo último, esencial, por el cual a Dios se le adora, el motivo fundamental es que Él es el creador de todas las cosas. En el instante en que tengo razonamiento, en el instante en que puedo participar de cualquier relación que establezco entre mi mente, mi razonamiento, mi sentido de conciencia y existencia con el mundo que me rodea a través de la participación de cualquier don, de cualquier cosa agradable de esta creación, es gracias a que existo, es gracias a que fui creado, es gracias a que se me concede la vida como un regalo sin pedirlo, como un regalo dado, garantizado, logrado y conseguido por el sacrificio de Cristo en la cruz, que intercede por mi vida desde el momento en que hubo pecado. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador, un intercesor que garantiza mi vida, la vida terrena, la vida de la cual gozo. Es por causa de que soy creado y es por causa de que soy redimido desde antes de la fundación del mundo, desde el momento en el cual hubo pecado y Cristo intercede por la raza culpable. Es gracias a Cristo, es gracias al Dios creador que existo y que estoy acá. Ahora mira lo que dice el pasaje en Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo número 11. Porque en la visión del capítulo 4 se le adora al Creador, pero en la visión del capítulo 5, ahora el Creador que está sentado en el trono, recibe en su trono a Cristo como vencedor después de ser inmolado en la tierra. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 11 en adelante. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz. Versículo 12, mira lo que decían. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la alabanza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego dice así, a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora nota esto. ¿Qué representa esta adoración en el contexto del conflicto de los siglos entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles? ¿Qué representa esta adoración en la cual los seres celestiales, los 24 ancianos, comienzan a entregar al Hijo de Dios, simbolizado en este pasaje como el Cordero que ha sido inmolado, que ahora comparte el trono con el Padre y ahora comparte la adoración del Padre Celestial? ¿Qué representa en el conflicto de los siglos esta adoración? Atención, representa que los ángeles celestiales y los representantes de los mundos no caídos, en el contexto de la adoración al Padre, reconocen que el Hijo de Dios es el único digno de tomar el control del universo al mostrar el carácter del Padre Celestial como carácter verdaderamente amoroso, bueno y justo, después de llevar a cabo la redención del ser humano en el planeta Tierra. Ahora vuelve al cielo digno, reconocido digno de tomar el poder, el control, la armonía y asegurar la persistencia armónica del universo, porque ha mostrado verdaderamente al Padre Celestial como digno de regir las conciencias celestiales, terrenales, por los siglos de los siglos. En otras palabras, es en esta corte
donde se les reconoce a Dios como el digno y único digno de tomar la alabanza, la gloria, el poder que toda conciencia universal pueda otorgarle. Es en esta corte donde se les reconoce a Dios como digno de tener control soberano sobre las conciencias individuales que, habiendo visto el carácter del Padre reflejado en la obra de la redención obrada por Cristo, ahora el cielo le otorga voluntariamente como una respuesta amorosa del amor que Cristo mostró primero por nosotros, los rebeldes, y por todo el universo. Después de obrar la redención, el universo les reconoce como el único digno de regir la conciencia y se le entrega el poder en presencia de los ángeles, se le entrega el poder del universo al único que puede garantizar la existencia armónica del cielo y de la tierra en armonía con los principios eternos de la ley de Dios. Así que, en otras palabras, ¿qué es la adoración en este contexto? Es el reconocimiento mediante la sumisión de la conciencia de que Dios es el único digno de regir esta conciencia y garantizar su existencia feliz, armónica por los siglos de los siglos. Y ocurre después de que Cristo es reconocido el verdaderamente Dios de amor, bueno y justo, después de haber obrado la redención en el planeta Tierra. Eso es la adoración en el contexto del gran conflicto, cuando se ofrece en la corte celestial que con toda probabilidad Daniel capítulo 7 había anunciado. Una corte angelical que vindica el carácter de Dios y le otorga el reino del universo, porque Él mostró con amor lo que verdaderamente es. Es un Dios abnegado, es un Dios amoroso, un Dios que está dispuesto a dar a su Hijo a muerte a riesgo de pérdida eterna con la finalidad de garantizar la armonía en el universo. Ahora mira esto. Esa es la adoración en el contexto del conflicto de los siglos. La pregunta ahora es, ¿qué es la adoración desde mi perspectiva humana? ¿Qué es la adoración de este lado de la creación, acá en la tierra? ¿Qué es la adoración y cómo funciona? Mira esto, vamos a analizar un pasaje que, por cierto, es del mismo evangelista Juan, en su evangelio en el capítulo número 4. Y se trata del pasaje en el cual Jesús conversa con la mujer de Samaria. Juan capítulo número 4 nos dice lo siguiente. Vamos allá. En la conversación, Jesús está a punto de descubrirle el don que significará vida eterna para la dama. Es el don que no es el agua del pozo, es el agua de vida, que consiste en conocer y reconocer a este que habla con ella, el Mesías que había de venir. Es en este contexto donde Jesús dice lo siguiente. Mira esto. Después de recibir noticias de parte de la mujer de una controversia que por siglos se había extendido en la historia entre samaritanos y judíos, marcando la diferencia entre ambas religiones, el lugar de culto principal al cual ambas religiones se circunscribían, el lugar de culto, bien sea en Jericín o Jerusalén. ¿Cuál era el lugar? Después de recibir noticias de esta gran controversia y con la intención de ocultar y desviar el tema, porque la mujer se había visto revelada delante del Salvador, la mujer se había visto descubierta en toda su vida, y con la intención de desviar el tema hacia una cuestión controversial o controvertida, Jesús responde ante la pregunta de la mujer, ¿dónde hemos de adorar? Responde de la siguiente manera. Mira esto. Dijo Jesús, dice así, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es. Nota lo que va a decir Jesús. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahora sigue diciendo,
porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Notemos lo que este pasaje nos está diciendo. En primer lugar, no es ni en Jerusalén ni en Jericín. La verdadera adoración es aquella que logra establecer el Padre Celestial después de buscar al tal adorador y atraerlo a sí mismo por medio de una poderosa atracción obrada por el amor del conocimiento de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y esa atracción es obrada por medio del poder del Espíritu que hace que, habiendo sido atraído, el ser humano sea parte de una revelación, le sea revelado el amor de Dios, le sea revelado el conocimiento de Dios, le sea mostrada la verdad, no solamente de Dios, sino la verdad de su ser, su estado de pecado, su rebeldía, y le sea revelado y mostrada la verdad para que, habiendo sido atraído por amor, el tal adorador que es atraído por el Padre a Jesucristo, lo adore en espíritu y en verdad. En primer lugar, la adoración, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículos 23 en adelante, la adoración la inicia el Padre Celestial. Es Dios el que nos atrae a Cristo. Es Dios el que procura atraernos. Es Dios el que había descendido en la forma de su Hijo y había pensado el pozo de Jacob como el lugar en donde iba a encontrar a esa mujer. Es Dios el Padre que envió a su Hijo para mostrarse a esa mujer y atraerla al conocimiento de la verdad para que esa mujer adorara a Dios conforme a espíritu y verdad. En otras palabras, es cuando el Espíritu Santo influyó sobre esa mujer, la llamó, la atrajo con amor, le reveló su pecado y le mostró la verdad. Cuando esa mujer, movida por la influencia del Espíritu, pudo ser llevada a Cristo, atraída por amor a Cristo para adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quién buscó a quién? El Padre, por medio de Cristo, buscó a esa mujer para que lo adorara, mostrándole la verdad y atrayéndola en amor por medio del Espíritu para que esa mujer se sometiera, se entregara en carácter, en mente, en corazón a ese Dios que la había venido a buscar por medio de Cristo en el pozo de Jacob. La pregunta es, ¿será que Dios, por medio de su Espíritu, nos busca a nosotros también para que le adoremos? Mira lo que voy a leer. Voy a leer una cita, extraordinaria cita, que se encuentra en el camino a Cristo. Mira lo que dice esta cita, extraordinaria. Porque quizá podrías preguntarte, bien, Jesús descendió del cielo y, enviado por el Padre, estuvo allí en el pozo de Jacob con la intención de buscar a esta mujer para atraerla así y convertirla en una verdadera adoradora. Pero quizá Dios podrá hacer eso conmigo. Mira lo que dice esta cita del camino a Cristo. Dice así. Mira lo que dice en la página número 27, capítulo número 3. Dice así. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, mira, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Y ahora mira lo que dice el siguiente párrafo, página 27, párrafo 2. Dice así, el pecador puede resistir a este amor,
puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Y ahora mira cómo continúa. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso. ¿Cuáles son? La gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. Y mira cómo termina esta extraordinaria cita en la página 28. Vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconoced en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Oh, wow. Qué extraordinaria cita. ¿Te das cuenta lo que este pasaje está diciendo? Este pasaje del camino a Cristo establece que cuando una persona hace un esfuerzo por practicar el bien, un esfuerzo por reformarse, no proviene este deseo y motivo de sí mismo. Es Cristo que lo está atrayendo, y esta atracción, este intento y súplica de Cristo por medio del Espíritu Santo fue ganado por la cruz, fue ganado por su intercesión, garantizado para toda persona que nace sobre la faz de la tierra. A toda persona que viene a este mundo, la luz de Cristo la ilumina, la intenta atraer, influencia sobre ella para atraerlo a sí mismo por medio del Espíritu Santo, para revelarle el conocimiento del plan de la salvación y llevar atraída a esta alma que no se resista a la cruz de Cristo para entregarle perdón de pecados y transformación de todos sus pensamientos, fines y motivos hasta elevarlo a hacerlo uno semejante a Cristo. De esto se trata. Esta atracción es universal. Cristo la obra por medio del Espíritu en toda alma que nace en este mundo. Y eso es un regalo glorioso dado por Cristo. Ese poder de atracción es lo que significa lo que Jesús le dijo a la mujer. Dios, el Padre, a tales adoradores busca que lo adoren. Es Dios el que busca, es Dios el que inicia. Y desde que nacimos, su influencia por medio del Espíritu está constantemente obrando en nosotros para atraernos a Cristo. Entonces, en este contexto, ¿qué es la adoración? Desde el punto de vista humano, desde la perspectiva humana, ¿qué es la adoración? La adoración es la respuesta amorosa de un corazón, alma, que es atraído a Cristo por el poder del Espíritu, que en obediencia se somete a ese poder, no se resiste y se somete para que Cristo lo lleve a la misma semejanza de Él. Es aquella respuesta, la única respuesta favorable, la respuesta amorosa que al ser atraídos nuestros corazones y almas somos llevados al pie de la cruz y sin resistirnos somos transformados por la contemplación, recibiendo perdón de pecados y el poder para reformarnos totalmente. Eso es la adoración, someternos a ese poder que nos atrae, no resistirnos. Eso es verdadera adoración. Ahora bien, vamos a pasar a un punto extraordinariamente importante. Mira esto. Si eso es la adoración en el conflicto de los siglos y desde la perspectiva humana, por supuesto,
movidos y fundamentados en la revelación. Ahora, ¿en qué consiste la verdadera adoración en la verdadera educación? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Mira esto. De acuerdo a las profecías de Apocalipsis, nosotros tenemos algo sumamente importante en el desenlace de la crisis final de la humanidad. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo número 13, y vamos a prestarle atención a los versículos siguientes. Mira esto, Apocalipsis capítulo número 13, y vamos a leer, por favor, versículo número 8. Apocalipsis 13, versículo 8. Mira lo que nos establece este pasaje. Dice así, hablando acerca de la bestia que sube del mar, representando el poder político religioso que controló la cristiandad durante toda la Edad Media, esto es, la institución del papado. Mira lo que dice este versículo. Y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo, o mejor dicho, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esa es una mejor traducción. Ahora mira esto. De acuerdo entonces con Apocalipsis capítulo 13, el conflicto final entre Dios y Satanás resultará en un intento por asegurarse la adoración de los habitantes de la tierra. Satanás intentará asegurarse para sí la adoración de todos los moradores de la tierra. Y para ello, levanta a sus descendientes, levanta a sus poderes aliados para hacer todo tipo de engaño, todo tipo de presión a las conciencias individuales, todo tipo de persecución, de amenazas y peligro para garantizarse para sí la adoración de los moradores de la tierra. En este contexto de Apocalipsis capítulo número 13, se presenta un grupo. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5, se presenta un grupo llamado los 144,000 que en vez de recibir la marca de la bestia y de su autoridad en la frente o en su mano derecha, tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Siguen al Cordero donde quiera que va y en sus bocas no hay engaño alguno y son sin mancha delante del trono de Dios. En otras palabras, un grupo que presenta que en el medio del contexto de la adoración universal que la bestia quiere granjearse, quiere garantizarse para sí, este grupo permanece fiel a Dios y a los principios eternos de su ley. Ahora mira esto, en este contexto surge un mensaje, un ángel, el mensaje del primer ángel que nos lleva al segundo y que nos lleva al tercero, diciéndonos lo siguiente. El primer ángel dice de esta manera: y vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si recordamos el pasaje con el cual iniciamos, este pasaje nos conecta con Apocalipsis 4, versículo 11 y Apocalipsis 5, mostrándonos que la adoración que Dios desea de los seres de la tierra es la misma adoración por el mismo motivo y razón que Apocalipsis 4 nos presentaba. En otras palabras, la adoración que Dios desea ganar de los habitantes de la tierra es aquella adoración que los ponga en armonía, que los ponga al unísono con el corazón de la adoración celestial. Ahora mira esto. Si el mensaje del primer ángel en el contexto del levantamiento de la imagen de la bestia que intenta garantizar para Satanás la adoración de los moradores de la tierra nos invita a adorar, el mensaje del primer ángel nos invita a adorar al Creador,
Entonces la pregunta es, si le preguntamos al primer ángel, al segundo ángel y al tercer ángel, ¿qué consecuencias prácticas, visibles, tangibles conlleva recibir sus mensajes de amonestación antes de la venida de Cristo? En otras palabras, ¿cómo luciría la vida de aquel que acepta el mensaje de los tres ángeles y no acepta el mensaje de amenaza, de persecución y peligro de muerte de la bestia y su imagen? En otras palabras, si acepto el mensaje de los ángeles, rechazando las amenazas de la bestia y adoro a Dios, ¿cómo luciría mi vida? Oh, mira cómo luciría la vida de aquel que acepta el mensaje de los tres ángeles para adorar a Dios en el contexto de un engaño universal en el cual Satanás intenta garantizarse para sí mismo la adoración de los moradores de la tierra. ¿Cómo luce la vida de aquel que recibe el mensaje de los tres ángeles? Mira cómo luce. Apocalipsis 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, en otras palabras, ¿qué es la adoración a la cual el ángel primero nos invita, que nos lleva directamente al segundo ángel, directamente al tercer ángel, que rechazando la persecución, la amenaza, el peligro de muerte de la bestia, aceptando la verdad de Dios, aceptando el mensaje de los tres ángeles, ¿qué consecuencias prácticas trae para la vida del ser humano? ¿Qué es la adoración de manera práctica en ese contexto? La adoración de manera práctica en el contexto del tiempo del fin, cuando el mundo debe decidir entre adorar a Dios o adorar a la bestia, es no otra cosa que guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe de Jesús. Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, la verdadera adoración consiste en que por la fe de Jesús, por haber creído como Jesús, por haber sido atraído por Cristo, por haber sido transformado por Cristo, por haber recibido el perdón de Cristo, por haber recibido el poder de Cristo, soy llevado a adorar a Dios. ¿Cómo? Por medio de la obediencia a todos sus mandamientos. De eso se trata la verdadera adoración. La verdadera adoración se expresa en una vida que obedientemente observa todos los mandamientos de Dios por medio del poder de Cristo que obra en nosotros. Esa es la verdadera adoración. Por eso la adoración es semejante a la hermosura de la santidad, porque la verdadera adoración consiste en aceptar la invitación de Dios que nos lleva a guardar sus mandamientos, los principios eternos de su ley, que es lo único que garantiza la felicidad y la armonía del universo. Ahora bien, vamos a hacer una relación aquí con la verdadera educación. Mira esto. ¿En qué consiste la educación de las universidades del mundo? ¿En qué consiste la educación de todo nivel educativo en esta tierra? Desde el comienzo de la etapa escolar hasta un curso de doctorado y postdoctorado. ¿En qué consiste? Mira esto. La educación que el mundo imparte es la educación que prepara a los seres humanos para el engaño de la imagen de la bestia. De acuerdo con Apocalipsis capítulo número 13, versículos 11 en adelante, la imagen de la bestia lleva todo tipo de señales y prodigios hasta el punto de que hace descender fuego del cielo para engañar a los habitantes de la tierra, para convencerlos de que le hagan una imagen a la bestia que había recibido la herida de muerte y había vivido. Oh, ¿qué quiere decir esto? Escucha esto. Toda la educación actual que se imparte en el mundo está edificada sobre la teoría aristotélica de la verdad. ¿En qué consiste esta teoría aristotélica? La verdad es aquella correspondencia que se establece entre la idea que tengo de la cosa, de la realidad y la realidad misma. Cuando la idea que tengo de la realidad a través de los sentidos corresponde con la realidad misma, tengo la verdad. ¿Qué cosa es eso?
es el establecimiento de la verdad por medio de los sentidos y la idea que estos le transfieren o le imparten o proyectan a la mente. La pregunta es, si los sentidos, lo que puedo comprobar, lo que puedo proyectarme mentalmente a través de la observación, a través de mis sentidos, es lo único que establece la verdad, pregunto, entonces la educación actual, mundana, estará preparando al mundo para la aceptación de la autoridad de la imagen de la bestia, cuando la imagen de la bestia obre todo tipo de señales milagrosas, prodigios, hasta el punto de hacer descender fuego del cielo para engañar a los habitantes de la tierra? ¿Qué pasará cuando los milagros comiencen a suceder? ¿Qué pasará cuando los líderes religiosos apóstatas comiencen a obrar milagros, a hacer descender fuego del cielo, resucitar aparentemente muertos que hablen con el mismo tono de la voz, exactamente iguales a los personajes que conocimos, que ahora sabemos que están muertos? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el mundo? El mundo se irá en pos de la bestia, que hace señales, que ilustran, que incentivan los sentidos y comunican que verdaderamente aquello que se percibe y ve debe ser verdad. Oh, pero en ese momento, en el momento en el cual la imagen de la bestia invite a creer por medio de lo que los sentidos comunican a la mente, ¿qué es lo que los hijos de Dios deben hacer? Los hijos de Dios deben limitarse a un escrito está. Es lo que dice la Biblia en relación con la realidad. Es lo que la Biblia dice de la realidad, lo que es la verdad. No es lo que mis sentidos puedan presenciar, no es lo que mis sentidos puedan percibir, porque si los sentidos fuesen la descripción última de la realidad, entonces en aquel desierto, cuando el diablo le mostró a Jesús su estado moribundo, su estado de abandono por el Padre, su estado decadente y moribundo por las temperaturas frías y calientes del desierto, que lo pintaban como un abandonado, como un desechado de Dios y no como el Hijo de Dios, en ese instante que Jesús podía sentir el hambre de su cuerpo y las temperaturas del desierto, del sol inclemente y de las gélidas temperaturas de la noche, es en ese momento que Jesús pudo decir, verdaderamente mis sentidos me comunican que parezco todo menos un hijo de Dios, y pudo haberle creído a Satanás. Pero en vez de creerle a Satanás, en vez de creer a lo que sus sentidos le comunicaban, Jesucristo dijo, escrito está. Porque la verdadera educación nos prepara para interpretar el mundo no de acuerdo solamente a los sentidos, sino de acuerdo a la palabra escrita. Por eso la verdadera educación nos lleva a adorar solamente aquello que la palabra nos enseña, solamente a adorar aquello que la palabra nos muestra como lo único digno de adoración, y nos prepara para que buscando la fuente última, infinita de la verdad, nuestras mentes puedan doblarse solamente a la autoridad de Dios y no ante la autoridad de aquel que por medio de engaños, prodigios y señales pueda mostrarse digno, grande, poderoso y digno de adoración. ¿Te das cuenta? La verdadera educación preparará las mentes de nuestros jóvenes, las mentes de nuestro pueblo para rendir homenaje, para someter la conciencia, no ante aquel que pueda hacer demostración de poder, no ante aquel que pueda hacer señales y prodigios, no ante aquel que pueda presentarse ante nuestros sentidos como el verdadero, no, sino ante aquello que la palabra de Dios nos enseñe. La verdadera adoración cimentada y como parte de la verdadera educación consistirá en rendir homenaje y someter la conciencia solamente a la verdad que la palabra de Dios nos presente. No la verdad del mundo, no la verdad que se establece entre mis sentidos y mi mente, sino la verdad de Dios, la verdad escrita en su palabra que interpreta el mundo y nos señala lo único que es digno de adoración. Dios es lo único digno de adoración, lo único que es seguro adorar, lo único que al someter la conciencia en adoración plena eleva, restaura de gloria en gloria
y no degrada ni mata. El único digno de adoración no es aquel que se presente ante nuestros sentidos como verdadero, sino aquel que la palabra establece como el único digno de adoración, que dio su vida por nosotros, que garantizó nuestra existencia, que nos llama, nos invita y nos atrae por su amor para que nuestras conciencias se sometan a Él en respuesta amorosa de haber sido alcanzados por aquel que dio su vida por nosotros. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido de bendición para tu vida y crecimiento espiritual, se despide de ti en esta hora tu servidor, Manuel Ospino, diciéndote bendiciones. Chao, chao.